Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga. Vamos a abrir la Biblia en Hechos capítulo 6 para continuar con la consideración de este libro de transición, donde aprendemos acerca del comienzo de la iglesia en Pentecostés y bueno, los hechos que continúan. Bueno, yo voy a leer del versículo 1 hasta el 7 y después, con la ayuda de Dios, hacer algunas consideraciones. Dice así: En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, hubo queja de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo, no es conveniente, dice otra traducción, que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Busquen, pues, hermanos de entre ustedes, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el servicio de la palabra, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hasta acá la consideración de la palabra de Dios. Bueno, como creciera el número de los discípulos, empezó a haber conflictos desde ese momento. Nosotros tenemos 3 enemigos: uno es el mundo, otro es el diablo y el otro somos nosotros mismos, que lo traemos puesto todo el tiempo. El Señor Jesucristo, cuando en un momento dijo, bueno, se acerca la hora del diablo, Él nada tiene en mí. Pero nosotros no podemos decir lo mismo. El diablo sí encuentra cosas en nosotros para tentarnos y para hacernos tropezar. Con el Señor lo intentó de todos modos, pero con nosotros frecuentemente le va bien, lamentablemente. Y acá hubo un problema, digamos, eran de las que hablaban en griego, digamos, de judíos pueden ser prosélitos o nacidos en otro lado, como, bueno, Pablo fue nacido en Tarso, era judío, pero nació en otro lado. Así nacían en otro lado, tenían otra lengua, y aparentemente hubo como, está implícito, no lo dice la Escritura, como una acepción de personas, es decir, que cuando le tenían que servir la comida en las mesas, porque comían todos juntos. Después esto más adelante se desactiva, está en Corintios, se juntaban a comer. Dice, no tienen casas en las que puedan comer, que venir a hacer las cosas siguieron mal en otras iglesias, se desactivó. Pero al principio se juntaban todos a comer, además de partir el pan y dar gracias. Y bueno, parece que en el repartimiento de comida hubo problema y asistían con preferencia a unos por sobre otros. Hubo queja, la palabra más que murmuración es queja, y los apóstoles atendieron a esto, pero ellos dicen, para solucionarlo tenemos que ir nosotros, servir a las mesas para hacerlo justamente, para hacerlo equitativamente como corresponde, y para hacerlo tendríamos que descuidar la palabra de Dios. Entonces, la solución que buscaron es encontrar estos 7 que se les suele llamar diáconos. El otro día hablaba con varios hermanos, esto se les suele llamar la elección de los 7 diáconos. La Escritura no lo dice, que son los 7 diáconos. Pero aparentemente es el principio de lo que después va a ser lo que en 1 Timoteo Pablo dice, lo que son los diáconos. La palabra diácono significa servidor y es la misma palabra que usamos para ministrar. Para que ustedes tengan idea, acá en el mismo texto cuando se dice nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, es la misma palabra que diácono, en el servicio de la palabra. Entonces es más fácil para nosotros si traducimos toda la palabra y no dejamos algunas palabras en griego que a veces nos confunden. Cuando se diga ministrar decimos servir, y cuando se diga diaconar decimos servir, y cuando decimos diácono decimos servidor. Entonces es más fácil para todos nosotros saber a qué se está refiriendo la Escritura. Bien, y no es justo. La otra palabra para la traducción de lo que acá se pone justo es no conviene. Pero decís, pero que se te van a caer los anillos. En las cosas del Señor, como en otros aspectos que Dios ha creado, como a veces nos dicen los hermanos, hay un aspecto de administración. Hablando de dones,
el apóstol Pablo dice, procuren los que son mejores. ¿Qué quiere decir? Que si tenés más de uno, te fijes qué más rinde. ¿Pero que hay un tema de guita acá? No. Lo que más rinde espiritualmente. Espiritualmente tiene que rendir más. Es un negocio, son los negocios del Padre, como dice el Señor Jesús. Es un negocio espiritual, donde tiene que haber almas que se convierten y donde los que se convierten tienen que ser edificados y tenemos que andar y cumplir la voluntad de Dios hasta que Él venga. Entonces, para poder hacer eso, acá se ve que es central la enseñanza de la palabra de Dios, la oración, y que los que conducen la cabeza de la iglesia es Cristo, pero lo hace a través de los ancianos, que esto es transicional, lo hacía a través de los apóstoles. Hoy no hay apóstoles, pero eran los ancianos de ese momento. Es central que ellos estén cerquita del Señor. Para estar cerquita del Señor hay que tener tiempo con la palabra, meditar, etc. Y uno dice, bueno, entonces los que van a ser diáconos no leen más la Biblia. O sea, los que van a servir, los que se le encarga servir a las mesas para aliviar a que los apóstoles, en este caso, se dediquen a la palabra, no leen y no oran más. No es así. Sino que ellos, los primeros, los apóstoles, lo hacen de un modo especial. Todos nosotros tenemos que tener parte con el Señor, pero hay personas entre nosotros que tienen encargado la conducción, el cuidado, el mirar por sobre los hermanos, el mirar de los peligros de afuera, que no se metan falsas enseñanzas, doctrinas de demonios, llama la Biblia, porque está todo el tiempo, es como que está haciendo presión para adentro el mundo. No es que está quietito, está haciendo presión para adentro y el diablo está como un león rugiente viendo a quién devorar. Bueno, dice que los ancianos velan por nosotros como quienes han de dar cuenta. Para poder llevar adelante toda esta tarea que lleva tiempo, lleva una ocupación en la mente, la palabra de Dios no es como en el diario, hay que meditarla y hay que ver qué dice el Espíritu a las iglesias, como dice la Escritura, qué es lo que dice el Espíritu a las iglesias. Todo eso lleva tiempo. Y las ocupaciones, las otras, que son legítimas, sacan tiempo de esto. Entonces, como en todas las cosas de la vida hay una prioridad. Cuando la Biblia dice el cuerpo para poco aprovecha, ocuparse del cuerpo para poco aprovecha, porque tiene promesa para esta vida. Pero ocuparse de la piedad, dice Pablo, tiene promesa para esta vida y para la venidera. Bueno, entonces no nos ocupamos más del cuerpo, no vamos más al médico, no hacemos nada, no salimos a caminar, no está diciendo eso. Dice que primero viene lo primero y segundo viene lo segundo. Entonces, como en todas las cosas, primero va la palabra de Dios, la oración, y el problema es cuando se nos dan vuelta las cosas. Y es fácil, estamos leyendo, sí, estamos leyendo, y estamos sirviendo. Bueno, servimos el 98%, la palabra de Dios es el 1,5% y la oración quedó, si tengo tiempo. Y ahí se nos da vuelta las cosas y ahí es donde nos empezamos a confundir. Entonces, esto pone bien en orden cómo son las cosas y hace falta que haya hermanos que alivien esta carga que surge porque iba creciendo la cantidad de discípulos y que hagan esta tarea. Bien. En el versículo 6 vemos que dice que les impusieron las manos. Esto era una práctica muy común en ellos, que es como de que los envían. En un momento les imponen la mano a Pablo y a Bernabé, que iban a ir a la obra misionera. Los envían, son enviados de la iglesia. Y acá, estos servidores, porque dice 7 hermanos para servir a las mesas, son servidores de la iglesia, que tienen una encomendación, que tienen una encomendación de parte de los apóstoles. Ellos lo hicieron delante de los hermanos para que todos sepan que esta tarea les fue encomendada. Es lo que muchas veces se hace como diciendo, hermanos, miren que le encomendamos a fulanito que corra la mesa para allá, no te pongas en el medio, o no lo andes empujando, mirá que él tiene que correr la mesa para allá. Muchas veces se hace lo de imponer las manos también, o sea, tiene que ver con que los demás sepan que hay una tarea encomendada para no ser de estorbo, ¿no? Porque a veces nosotros que no tiene nada para hacer, anda como echado del 8 viendo lo que hace don Ramón de un lado, del otro, y anda como estorbando. No sé si vieron el sketch, pero bueno, es bastante gráfico, ¿no? Poniendo la cabeza donde el otro está trabajando. Entonces, y en señal de que los envían ellos, de que es un encargo, de que no se mandó solo. No es que es un hermano que se le ocurrió, bueno, ¿yo qué voy a hacer? Y yo voy a hacer... No. No se mandó solo el hermano servidor, sino que fue encomendado. Tiene una encomendación de parte de la iglesia a través de los ancianos. Y es público, o sea, le imponen las manos y los mandan. Agradó a todos los discípulos. Y bueno, y fue de bendición, porque la Biblia dice
que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. Vuelvo a repetir, la iglesia crece por la palabra de Dios, la iglesia crece por la alimentación, por el cuidado, todo eso viene a través, como siempre citaba un hermano, el Salmo 133, ¿no? Que la bendición de Dios baja por la cabeza, empieza por la cabeza, por la barba de Aarón y baja hasta las vestiduras. Y este hermano decía que nosotros somos un cuerpo, las bendiciones vienen desde la cabeza. O sea, si los ancianos están cerca del Señor, vamos a tener una doctrina sana. Y vuelvo a repetir, estos hermanos tenían el encargo de hacerle que esa tarea sea, que se pueda llevar a cabo. Porque muchas veces pasa, según he hablado y me han contado, que hay muchos ancianos haciendo tareas serviciales. No le quiero llamar diaconales, pero son tareas serviciales. Arreglando la puerta, arreglando el cable, pagando la luz. Bueno, un montón de cosas que llevan tiempo y terminan por apartarlos de lo principal. Entonces, en el versículo 3, dice que cuando dicen, busquen pues hermanos de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos este trabajo. Entonces uno dice, ¿qué tenían que hacer? En este caso tenían que repartir la comida de manera tal que no haya queja de que algunas personas eran desatendidas respecto de otras, de que no hagan acepción de personas. Y tenían que servir las mesas. Y uno cuando lee los requisitos para eso, uno dice, ¿qué pasó? O sea, hay que cambiar un cuerito y hay que llamar a un astronauta. ¿No te parece mucho todo esto para servir las mesas? Y bueno, la verdad es que no. Si lo dice la palabra de Dios, no, a nuestra humanidad pecadora nos parece que es mucho. Pero esto lo que nos muestra es que para hacer cualquier cosa para el Señor, hay que estar, entre otras cosas, dice, lleno del Espíritu. Que yo anotaba para mí que lleno del Espíritu es equivalente a poca carne. Poca carne. La Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne. Fornicación, impureza y lascivia, que la impureza y la lascivia tienen que ver con lo que es la fornicación no concretada, cosas que puedas mirar en el celular y cosas que no convienen que tienen que ver con eso, porque a veces pasamos por esas palabras que parecen del español antiguo y no sabemos, todos nos hacemos lo que no sabemos lo que significa eso, cosas sucias que hay ahí que Dios no quiere que nosotros consumamos, idolatría, que puede ser también codicia, hechicería, hostilidades, contiendas, peleas, celos, enojos, gente que se enoja y no se le va, que no pide perdón, rivalidades, tener una contienda, disensiones, que significa divisiones, grupetes, rancho aparte. Bueno, manifiestas son las obras de la carne. Cuando está esto, el espíritu no está, o está apagado y arrinconado. Entonces, diríamos, ergo, por lo tanto, esa persona no podría servir a las mesas, ni podría tampoco recibir ningún encargo de parte de los ancianos para realizar cualquier tarea servicial, cualquiera. Ir a pagar la luz al pago fácil o siquiera levantar una cosa y llevarla a otro lado. La exigencia es alta, es altísima, pero es lo que dice el Señor para cada uno de nosotros. Y como decimos siempre, una cosa es errar, pecar, pedir perdón y arrepentirse, y la otra es que me dé lo mismo, ¿no? Una, como decía una vez Omar, una cosa es estar seriamente comprometido con lo que dice la palabra, y otra cosa es que, bueno, total, todo el mundo lo hace y ya está. Son dos cosas totalmente diferentes. Después, en 1 Timoteo, cuando el tema de los diáconos, de los servidores, ¿no? No es que hay anciano, diácono y después los que ayudan. Todos los que ayudamos y hacemos algo tenemos una especie de diaconado. No vamos a llamarlo diaconado, una especie de servicio encomendado de parte de la iglesia. Y se dan los requisitos más adelante, aparece cuando se dice sin doblez. O sea, que es una persona que no tiene dos discursos, que no es que le dice una cosa a uno, le dice la cosa al otro. Acá dice honesto, de buen testimonio, los que dicen los demás de él, que lo conocen de cerca, que ven cómo se conduce afuera también, no solamente en la reunión,
de buen testimonio, porque cuando pasa el tiempo nos vamos conociendo, sabemos. Fíjense que en ningún momento dice mi amigo, en ningún momento dice el que me cae bien, con el que paso buenos momentos, ¿no? En ningún momento dice esas cosas. Y lleno de sabiduría, con discernimiento espiritual para los problemas, para que cuando tenga que ir a hacer, ahora me dieron este encargo, bueno, primero a mi hijo, primero a esto, no, te dieron el encargo justamente porque había excepción de personas, bueno, fíjate por quién empezás, fíjate a quién servís. Una persona que hace las cosas para el Señor y no para sí mismo, ¿no? Como lo haría, por ejemplo, un político que dice, bueno, llegué acá, listo, y ahora para mí, para mí. Es el pensamiento que muchas veces, no solamente en la política ocurre, a mí me ha pasado ver en el pueblo evangélico, gente que habla con uno y le dice que es rojo, y habla con otro y le dice que es azul. ¿Qué está queriendo? Escalar perlaños nada más, quedar bien con todo para que le den algo. No tiene principio, digamos, bíblico. Lo que tiene es el principio de querer ascender. Como dice el chiste, tengo principios, pero si no tengo otros también. Es eso, ¿no? Bueno, sin doblez sería, honesto, de una sola pieza. Y también dice, cuando habla de los servidores en Timoteo, dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. La palabra tiene que ser central para las personas que sirven, porque son enviados de los ancianos que creen lo mismo que creen los ancianos. No puede haber un servidor que no cree lo mismo que creemos todos. No puede haber diferencia en las doctrinas que creemos. O sea, estamos todos juntos porque creemos lo mismo. Entonces no puede haber una persona encomendado de los ancianos que hace algo, pero en realidad no está de acuerdo con ciertas doctrinas. Como una vez dijo alguien, ¿no? Bueno, parece que ahora salió algo que parece que la salvación se pierde. Dice, no, bueno, o sea, no, esa persona lamentablemente no puede estar ejerciendo un servicio para la iglesia, digamos. Bien. No está queriendo decir que no se puede congregar, ¿se entiende? No estamos hablando de gente que la iglesia le encomienda un servicio por más sencillo que sea. Entre las cosas que a mí me ha tocado escuchar, a mí o por boca de otro, yo he visto, bueno, esta persona anda medio más o menos, como que no viene, que no se sabe qué le pasa. Bueno, ponerlo a servir, ponerlo a hacer algo para que se le pase. No, yo entiendo que no es así, que no es bíblico. Que primero, delante de Dios es donde la vida se arregla. En la presencia de Dios con arrepentimiento, con búsqueda de la palabra, y recién cuando la persona anda con los requisitos, ahí se le pide un encargo. Pero no es que se arregla en el encargo por lo general desarregla, exige a la persona, la pone a presión el servicio, no es que lo va a arreglar espiritualmente, no es que se lo arregla espiritualmente dándole algo. Entonces, eso de anda más o menos, ponerlo a servir, entiendo que no es bíblico. Bueno, ya hace tiempo que está, ya hace mucho que viene, pero el fruto, porque lo que se busca acá que sea lleno del Espíritu, que sea de buen testimonio, lo que se busca con eso es un fruto. Y para que haya fruto tiene que pasar tiempo, y por eso no tiene que ser una persona recién convertida. Está claro, ¿no? Porque para que se vea el fruto tiene que pasar tiempo de que la semillita está plantada. Pero a veces pasa el tiempo y parece que la semillita se plantó, pero el fruto no aparece. Y dice, ¿y qué hacemos? Pero bueno, qué sé yo, por ahí lo discipulé yo. Entonces, qué sé yo, como es mi discípulo y le tengo tanto cariño, pongámoslo a hacer algo. No, tampoco, porque fruto no tiene. Entonces va a ser para problema, va a ser para problema de él y va a ser para problema de los demás, de los que estén alrededor, si ejerce algún tipo de autoridad delegada, que eso es el servicio. Alguna vez yo también me ha pasado a escuchar, vengan todos los que quieran servir en tal actividad, ¿no? Así como vengan todos los que... Y tampoco no es lo que dice acá. Acá dice que es a fulano y fulano que cumplen con estos requisitos y les vamos a hacer una encomendación. Digamos, no es vengan todos, porque digamos, no es el querer. El querer está muy bien. Cuando habla del ancianato, del pastorado, el apóstol Pablo dice, el que anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario tal y tal y tal cosa. O sea, una cosa es querer y otra cosa es estar a la altura de las circunstancias. Pero bueno, yo pensaba, hermano, lo que siempre me pasa cuando considero estas cosas y uno queda tan lejos,
que yo quisiera estas cosas primeramente para que Dios bendiga mi hogar. Digamos, porque si estas cosas no están, el primer perjudicado somos nosotros. Y después se perjudica a la iglesia porque está formada de todos nosotros. Entonces, si nosotros nos miramos seriamente en estos requisitos que la Biblia pone para todos nosotros, porque a veces hablamos de los requisitos para los ancianos, ¿no? Y después yo he escuchado también los requisitos para los diáconos. Y bueno, como yo no soy ni anciano ni diácono, bueno, yo total puedo hacer cualquier cosa. Total, Dios me perdone y ya está. Y esto nos pone a todos en servidores, porque en algún momento se nos encomienda algo. Aunque sea, mira, ayúdame a atajar eso en la puerta o cualquier cosa. Obviamente, ese servicio termina cuando termina la tarea, ¿no es cierto? O sea, a mí me pusieron a contar tal cosa. Si bueno, un día se acaba esa actividad donde tengo que contar tal cosa y se acaba esa encomendación que me hicieron. Pero mientras que la hago, tengo que cumplirla de esa manera. Y digo todos también porque acá también entran varones y mujeres. En un momento dice fulana Febe, que es diaconisa en Cencrea. En realidad tendría que decir que es servidora, ¿no? Porque es la palabra traducida, que es servidora en Cencrea. Habla de varones y de mujeres, que a todos se nos pueden encomendar este tipo de tareas. Así que bueno, hermanos, el Señor nos bendiga a todos nosotros para delante de Dios mirar estas cuestiones y estar disponible. Acá el problema no es qué soy yo. A veces el problema es, ¿y yo qué soy acá? Si no soy anciano, soy diácono, ¿y yo qué soy? Acá más que el tema de qué soy es, ¿en qué puedo ayudar? Como el otro día decían lo que hizo Pablo, le dijo, Señor, ¿quién eres? ¿Y yo qué papel juego en todo esto? No preguntó eso. El apóstol Pablo preguntó, Señor, ¿quién eres? ¿Qué quieres que haga? Que Dios nos dé la gracia que nuestra actitud sea, Señor, ¿qué querés que haga? Señor, ¿dónde querés que me ponga? Señor, ¿en qué puedo ayudar yo? Y que Dios nos dé la gracia de agradarle a Él, de hacer las cosas para agradarle y el lugar que Él nos haya puesto, ocuparlo y hacerlo. Señor les bendiga a mí también.